Tras un largo día de intenso ajetreo, hace un rato que por fin descansas cómodamente en en tu butaca favorita. Y en la televisión se suceden los encuadres pues de una película, de la que tampoco sabes el nombre, porque bueno, cuando llegaste ya había empezado. Así que estás ahí, no importa qué cadena sea. Y puede que a mitad de ese último plano largo ya te hayas adormilado, apenas unos segundos y estuvieras ensoñando que el leve sonido del viento virtual que emerge de los altavoces de tu televisor es el de, no sé, pongamos que la brisa real llevándote en brazos en un vuelo tuyo que va a ser efímero. El nivel de audio es suave y acariciador y a veces es hasta difícilmente perceptible. Al pasar por televisión, a muchas películas les ocurre lo mismo. Si en los pasajes de sonido débil conviene subir el volumen, porque si no, no te enteras de nada. Cuando está fuerte es necesario bajarlo para que, bueno, para que no atruene, ¿eh? Si ocurre de esa manera, el sonido de la emisión no está tratado de acuerdo a las características de los altavoces de tu monitor de televisión, y que son mucho menos sofisticados que los del sistema de audio de una sala comercial cualquiera, y por supuesto mucho menos sofisticados que los de un estudio de postproducción. Pongamos que ahora el nivel de sonido es bajo y los ojos se te han cerrado por un instante. Y claro, en estos casos uno apenas se percata de ello, ¿no? O sea, tus defensas están desactivadas y de repente una única nota de guitarra eléctrica, esforzando y fortísimo, pues te devuelve al mundo de la vigilia. Y dice, ¿qué pasó? ¿Cambió súbitamente la trama? ¿Ocurrió alguna desgracia? ¿Se estropeó el televisor? En tu estado de sopor, con la intención de regular el nivel, disparas la mano a ciegas y sin éxito inmediato en busca del mando a distancia. Y en ese acto comprendes que ante ti ya no hay película que valga. Lo que ahora oyes y ves es el anuncio del partido de Champions League del Málaga Panathinaikos. Está hecho con toda la mala idea, para que el telepaciente pegue un salto en su butaca, especialmente si, como tú, dormita ante el televisor, ¿no? Y ahí tienes un signo elocuente del respeto que te guardan las empresas anunciantes, que son las publicitarias que concibieron esa tortura, así como los dirigentes políticos que permiten semejantes violaciones de la intimidad. Si el nivel de audio de las películas oscila según las necesidades de la trama, el de los anuncios es casi invariablemente fuerte o muy fuerte. Fueron concebidos de esa forma para competir entre sí por nuestra atención, y aunque hay normas que regulan esas estrategias acústicas, la realidad es que parecería, yo parecería, pero estoy casi seguro que nadie se muestra interesado en aplicarlas. Por diversas razones que de momento quedan fuera
las consideraciones de esta conferencia. A fin de entender el sustrato psicofísico de esos excesos, que son ruidos, molestias, faltas de respeto y violaciones de la intimidad, como decía un momento, necesitamos dejarnos a un lado por un instante y centrarnos únicamente en ese límite misterioso donde los estímulos generan las sensaciones que afloran a la conciencia. Ese es el reino de los sonidos lejanos, los que son apenas perceptibles, los que viven en el ensueño, son aquellos de los que no siempre tenemos plena seguridad de haber escuchado, los que surgen tímidamente del fondo y vuelven a perderse en el horizonte lentamente, sin apenas permitirnos darnos cuenta del proceso enteramente. Son aquellos que juegan al escondite sin más abrigo que los recovecos de la atención y de la conciencia. Gustav Theodor Fechner fue un científico que, empeñado en estudiar el alma, se consagró al análisis de las sensaciones y para ello desarrolló una serie de métodos y de conceptos que aún hoy en día empleamos en la evaluación de los umbrales de la percepción, así como también de sus escalas. Indirectamente, porque en el seno de la psicofísica muchas matizaciones y mejoras fueron planteadas al respecto precisamente de sus trabajos, a él se debe la mayor parte de los hallazgos que vamos a describir a continuación. Se acepta comúnmente que en términos generales escuchamos sonidos con componentes de frecuencia distribuidos entre los 20 y los 20.000 hercios. En realidad, paralelamente a que convendría matizar bastante más esas cifras, porque percibimos vibraciones de presión con frecuencia inferior a los 20 hercios, y por otra parte, la mayoría de los adultos dejamos de oír tonos puros muchísimo antes de alcanzar los 20.000. Es importante comprender que un oído sano no es igualmente sensible a todo ese rango espectral. La mayor sensibilidad del oído humano tiene lugar para frecuencias entre 2.000 y 4.000 hercios. Es una vibración periódica de forma sinoidal que desplace el tímpano a una distancia aún menor que la décima parte del diámetro de una molécula de hidrógeno, es percibida por el oído humano siempre que se produzca en esa banda de frecuencias. No sería así si el movimiento de ida y vuelta se diera a 50, 100, 500, 6.000 o, por ejemplo, 1.000 hercios. Para que experimentemos sensación de tono, la amplitud del movimiento de la membrana timpánica debe incrementarse a medida que nos alejamos de esa banda de frecuencias donde somos ultrasensibles. A mayor amplitud, mayor energía. Por tanto, a medida que nos alejamos de esa zona, insisto, ultrasensible, al menos en relación a las otras, mayor energía se requiere para experimentar la sensación de sonido. Puesto que parte de los componentes espectrales relevantes de la voz ocupan esa misma región, parecería
que esa característica perceptiva pues resulta de un proceso evolutivo de adaptación, aunque debe haber sido recíproco. La sensibilidad del oído se habrá adaptado al espectro de la voz, pero también habremos modulado el espectro de la voz en función de nuestras aptitudes auditivas. Por supuesto que en ese proceso habrán intervenido muchos otros factores, pero tendría quizás sentido haber desarrollado el oído en su forma actual porque ello permitió escuchar la voz humana en la lejanía. ¿O fue así porque el mejor discernimiento entre la realidad lejana de las voces y los lamentos de los fantasmas supuso alguna ventaja? El umbral donde los sonidos apenas se manifiestan a la conciencia o la abandonan es un dominio poco transitado porque en los espacios, a causa del alto nivel sonoro reinante, la profundidad de campo se aplana y los sonidos tienden a emerger bruscamente de la marea acústica para también de súbito zambullirse de nuevo y así desaparecer del alcance de la conciencia. (10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado es la intensidad mínima que una variación de presión a 1000 hercios de frecuencia genera sensación de tono. El desplazamiento de la membrana timpánica es en ese caso del orden de 10 elevado a menos 10 centímetros, que es próximo, como digo, a la 10ª parte del diámetro de una molécula de hidrógeno. A 2000 hercios, la sensación de tono se experimenta ya con intensidades del orden de tan solo 10 elevado a menos 13 vatios por metro cuadrado, que es alrededor de 10 veces aún menos intensa. Sin embargo, a 500 hercios, la energía mínima de la que se experimenta sensación de sonido aumenta. Es próxima a los 10 elevado a menos 11 vatios, no, menos 11,5 vatios por metro cuadrado. A 100 hercios, la energía necesita alcanzar 10 elevado a menos 8,5 vatios por metro cuadrado, mientras que 50 hercios no se escuchan a menos que la energía de la onda se acerque a 10 elevado a 7 vatios por metro cuadrado. Ese conjunto de límites forma parte de la curva que estáis viendo en la pantalla y que voy a subir un poco para que se vea entera. Esa curva describe precisamente lo que denominamos el umbral de audibilidad, que es una curva considerada isofónica porque señala las intensidades de todos los puntos del espectro audible para los que el oído humano experimenta la misma sensación de sonoridad, que se suscita o tras la exposición a una vibración sinoidal de 1000 hercios y 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. Ese es el límite inferior de la audibilidad que presenta esa forma, como todas las formas de la naturaleza, debido a la intervención de algún proceso evolutivo. La curva de los delfines, por ejemplo,
es distinta, y la de otros cetáceos distinta a la de los delfines y distinta a la nuestra. Ya hemos visto que quizá esa hipersensibilidad entre los 2000 y los 4000 hercios guarde relación con la composición espectral predominante del habla humana. Sin embargo, no parece haber tan buenas explicaciones al porqué de esa pérdida de sensibilidad para los sonidos graves. ¿Será resultado de un mecanismo de protección ante el gran poder de desorientación de esos sonidos? En un terremoto hay sonidos graves muy importantes y quizá es una situación en la que se necesita mantenerse sereno y no sumido en la confusión. Podría ser. La experiencia de la intensidad de sonido presenta, digamos, otros tipos de fronteras. Son menos sutiles, aunque no por ello menos relevantes en el estudio del ruido. La exposición a sonidos muy intensos pues puede llegar a doler. Que no se experimente dolor, sin embargo, no es una garantía de seguridad. El oído resulta dañado, en realidad, mucho antes de experimentar molestias. Un tono de 1000 hercios puede aumentar sin que se produzca dolor alguno mientras no alcance un vatio por metro cuadrado. Sin embargo, en ese momento, cuando el desplazamiento del tímpano se da entre 10 elevado a menos 3 y 10 elevado a menos 4 centímetros, la experiencia sonora deviene dolorosa. Y si el tono es de 3000 o 4000, el dolor se experimenta mucho antes, que es al llegar alrededor de 0,1 vatios por metro cuadrado. Eso es mucho antes. Y por el contrario, las bajas frecuencias no producen dolor de oído si su intensidad es inferior a los 10 vatios por metro cuadrado. Eso no quiere decir que no puedan acarrear consecuencias nefastas para la integridad de nuestros tejidos vitales. Ese conjunto de puntos límite, también variable para cada frecuencia, forma parte de una curva que describe lo que denominamos el umbral de dolor, ahora en vuestra pantalla, y que vemos como en el caso anterior se trata de una curva también isofónica, porque da cuenta de las intensidades de todos los puntos del espectro audible con una misma sensación de sonoridad, y que en este caso consiste en la sensación dolorosa que se experimenta ante la exposición de un sonido de 1000 hercios y un vatio por metro cuadrado de intensidad. A pesar de que en ese caso también hay diferencias de intensidad para cada frecuencia, se aprecia fácilmente que la curva es mucho más plana que la descrita por el umbral de audibilidad. Más allá del dolor, el oído, pues por supuesto, continúa en funcionamiento, aunque la experiencia es manifiestamente incómoda, desagradable, y si se dan ciertas condiciones, pues en fin, con claro riesgo de destrucción del aparato auditivo. En general se asume que la función auditiva se satura con intensidades de 100 vatios por metro cuadrado. El recorrido entre la magnitud de la intensidad del estímulo más leve capaz de producir sensación y la de la intensidad del que llega a saturar nuestro sentido del oído, y en general nuestros sentidos, acostumbra a ser desmesurado, es muy grande. En el caso de la audición, el cociente entre las intensidades de uno y otro es del orden de 10 elevado a 15, es decir que es un 1 seguido de 15 ceros, es un rango difícilmente manejable.
En general somos anuméricos los seres humanos, o la mayor parte. Cuando nos ponen más de 6 ceros ya difícil, ya no sabemos, en fin, de qué estamos hablando. Eh, para muchos, pues, es casi, digamos, inconcebible. Se trata de 1000 billones, ¿eh? O sea, porque, claro, si un billón son 12 ceros, porque es un millón de millones, digamos, pues 15 ceros son 1000 billones, ¿no? Y sin embargo, el oído está perfectamente adaptado a esa eventualidad y se constata muy fácilmente que contra lo que intuitivamente podría esperarse, al doblar la intensidad del sonido no se percibe ese sonido el doble de fuerte. Para que así ocurra, la intensidad deberá ser multiplicada por 10. 10 instrumentos iguales que tocan al unísono la misma melodía dan la sensación de sonar el doble de fuerte que uno solo. Pero dos instrumentos tocando la misma melodía no dan esa sensación. Así que la sensación de sonoridad no evoluciona, digamos, pareja al comportamiento de la intensidad. Es decir, que no es lineal, no es una recta, puesto que no puede afirmarse que un incremento dado de la intensidad del estímulo se corresponda con un incremento proporcional de esa sensación. Tenemos también a Fechner la idea de que la relación entre la magnitud de un estímulo y la de una sensación, en la percepción auditiva y en general en la percepción, una sensación que provoca en nosotros, digamos, lejos de ser lineal, es de naturaleza logarítmica. En concreto, la ley de Weber-Fechner dice que la magnitud de la sensación es proporcional al logaritmo de la magnitud del estímulo que la provoca. Y eso significa que para experimentar un incremento lineal en la intensidad de una sensación, estamos obligados a aumentar la magnitud del estímulo que le corresponde de una manera proporcional a una ley exponencial. Y de ahí el empleo de unidades logarítmicas como velios y decibelios, que es algo muy parecido a cómo funciona, por ejemplo, la escala de pHs, en la que no nos vamos a meter ahora mismo. Para la intensidad de sonido, arbitrariamente se asocia la magnitud de 0 decibelios a la intensidad umbral para los 1000 hercios y que, como hemos visto, se corresponde con una intensidad de 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. Y a partir de ese punto resulta que, por ejemplo, 20 decibelios o 2 velios se corresponden con 10 elevado a menos 10 vatios por metro cuadrado. Y tal cosa se calcula teniendo en cuenta que el cociente entre 10 elevado a menos 10 vatios por metro cuadrado y la intensidad umbral a 1000 hercios, que es y 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado, ese cociente es 100, es decir, que es 10 elevado a 2, y cuyo logaritmo en base 10 pues es 2. Y de ahí tenemos 2 velios o 20 decibelios. Entonces, 40 decibelios equivalen a 10 elevado a menos 8 vatios por metro cuadrado. 60 decibelios a 10 elevado a menos 6 vatios por metro cuadrado. 80 decibelios a 10 elevado a menos 4 vatios por metro cuadrado. Y 100 decibelios a 10 elevado a menos 2 vatios por metro cuadrado. Y 120
decibelios es 10 elevado a 0 vatios por metro cuadrado, es decir, 1 vatio por metro cuadrado. Ya 140 decibelios sería 10 elevado a 2 vatios por metro cuadrado, y ahí tenemos ya el nivel de saturación. Quizá se entienda mejor en la tabla que estamos viendo. A 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado, que tenemos un exponente de menos 12, la diferencia de valores absolutos con menos 12 es menos 12 igual a 0 velios, lo cual son también 0 decibelios. A 10 elevado a menos 10 vatios por metro cuadrado, que el exponente es menos 10, la diferencia de valores absolutos con menos 12 es 12 menos 10, 2 velios o 20 decibelios. A 10 elevado a menos 8 vatios por metro cuadrado, el exponente es menos 8 y la diferencia de valores absolutos con 12 es 12 menos 8, lo cual da 4 velios o 4 decibelios. A 10 elevado a menos 6 vatios por metro cuadrado, cuyo exponente es precisamente menos 6, tenemos una diferencia de valores absolutos con menos 12, pues 12 menos 6, que es 6 velios o 60 decibelios. A 10 elevado a menos 4 vatios por metro cuadrado, con exponente menos 4, la diferencia de valores absolutos con menos 12 es 12 menos 4, es decir, 8 velios, 80 decibelios. A 10 elevado a menos 2 vatios por metro cuadrado, el exponente es menos 2, por tanto la diferencia de valores absolutos con 12 es 12 menos 2, es decir, que es igual a 10, ¿no? Por tanto, esos son 100 decibelios. Mientras que, finalmente, a 10 elevado a 0 vatios por metro cuadrado, el exponente es 0 y, por tanto, la diferencia de valores absolutos con menos 12 es 12 menos 0, por tanto, 12 velios o 120 decibelios. Se concluye con estos datos que un incremento del doble de la intensidad de sonido supone siempre un aumento de unos 3 decibelios. O sea, veis aquí tenemos 2, que sería el doble de una intensidad de x, de menos x vatios, o sea, de 10 elevado a menos x vatios por metro cuadrado, sería igual a lo mismo que 10 elevado a 0,30 1030, que es el logaritmo en base 10 de 2, multiplicado por esa intensidad de 10 elevado a menos x vatios por metro cuadrado, lo cual daría una intensidad resultante de 10 elevado a 0,30 1030 menos ese valor de x. Claro, ese sería un valor de intensidad mayor. Y eso, pues claro, pues nos daría unos 3 decibelios. O sea, por ejemplo, como 10 elevado a menos 8 vatios por metro cuadrado equivalen a 40 decibelios, entonces tenemos que el doble de 10 elevado a menos 8 vatios por metro cuadrado, que es lo mismo que 10, como hemos visto hace un momento, 10 elevado a 0,30 1030 multiplicado por 10 elevado a menos 8 vatios por metro cuadrado, ahí eso nos muestra que tenemos lo mismo que 10 elevado a 0,30 1030 menos 8 vatios por metro cuadrado, lo que sería 10 elevado a menos 7.69897 vatios por metro cuadrado. Claro, y por eso la diferencia entre los valores absolutos del exponente de la intensidad en el umbral y el del doble de la intensidad correspondiente a 40 decibelios es 12 menos 7.69897. Eso da como resultado 4,30 1030 velios, y eso implica que su nivel en decibelios es 43,0103 decibelios. Y ahí se ve precisamente
esa diferencia de 3 decibelios entre un sonido y el de una determinada intensidad y el que tiene el doble de esa intensidad. Sin embargo, ese doble de una intensidad de sonido que tenemos, pues es decir, no representa el doble de la sensación de volumen. En realidad, se requiere un incremento de 10 decibelios para experimentar la sensación del doble de volumen de sonido, lo que supone una multiplicación de la intensidad por un factor de 10. Y de ahí la consistencia del hecho de que los escalones de las tablas de nivel de intensidad de sonidos se incrementen de 10 en 10 decibelios. O sea, la tabla que vamos a ver ahora, que mejor, si queréis, la podéis consultar en el texto escrito, en ResearchGate o en Academia, y para el que se da el link en la descripción de este vídeo de YouTube, pues vamos a ver que en esa tabla se muestra una escala de ejemplos de sonidos cuyos niveles de intensidad pues van creciendo siguiendo precisamente esa ley entre el umbral de audibilidad y el daño del oído y otras estructuras corporales, por lo que por lo que respecta a la audición, los ejemplos que tienen esos 200 decibelios y más, la verdad es que no son más que referencias, porque la exposición a semejantes acontecimientos supone una muerte más que probable. Así que a 0 dB, que es lo mismo que 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado, tenemos sonidos muy débiles, que son débiles porque, digamos, son producidos de manera muy suave o también porque son extremadamente lejanos, ¿no? Ahí estamos en el umbral de audibilidad. Un sonido un poco más fuerte es el susurro de las hojas, ¿no? o el de una respiración tranquila, o el de una lámpara incandescente que tiene 10 decibelios, que es lo mismo que 10 elevado a menos 11 vatios por metro cuadrado. Eso es apenas audible, ¿no? Una conversación muy baja de biblioteca, algo imposible, digamos, en España y en general en las culturas latinas, pues tiene 20 decibelios, que son pues 10 elevado a menos 10 vatios por metro cuadrado. Eso es muy silencioso. Una conversación baja, una noche, digamos, absolutamente tranquila en el desierto, pues tiene 30 decibelios. Eso es lo mismo que 10 elevado a menos 9 vatios por metro cuadrado. Y eso es un ambiente silencioso. Luego ya viene una conversación o un suspiro así ya fuerte, tiene 40 decibelios, que es lo mismo que 10 elevado a menos 8 vatios por metro cuadrado. Eso sería un ambiente quedo. Luego entraríamos en una conversación animada, que ya empieza a ser un ambiente invasivo, ¿no? Que tiene 50 decibelios y que es lo mismo que 10 elevado a menos 7 vatios por metro cuadrado en la intensidad umbral, perdón, en el tono de referencia de 1000 hercios. Y ya más invasivo aún sería pues el lavaplatos o una aglomeración de gente que tiene 60 decibelios. Lo mismo que 10 elevado a menos 6 vatios por metro cuadrado de intensidad. Y en ese caso se nos dificulta pues en fin, el hablar por teléfono, el uso del teléfono.
Si vamos ascendiendo nos encontramos con que un aspirador, una secadora de cabello, un despertador fuerte, el lobby de un hotel, pues tienen una sonoridad de 70 decibelios que, digamos, equivaldría a 10 elevado a menos 5 vatios por metro cuadrado de un sonido de 1000 hercios, es decir, en el tono de referencia, y ahí ya experimentamos molestia ligera. El tráfico pesado, el paso de un tren, una cocina de un restaurante o de un hotel muy, digamos, muy activa, un gimnasio, tienen una sonoridad de 80 decibelios, equivalentes pues a 10 elevado a menos 4 vatios por metro cuadrado de un tono puro de 1000 hercios. Eso es ya, digamos, una molestia clara. Tráfico muy animado, la pelea de dos personas, un forte de una orquesta sinfónica, unos aplausos nutridos, son ya 90 decibelios, lo que equivaldría a 10 elevado a menos 3 vatios por metro cuadrado de una de intensidad en un sonido de 1000 hercios. Sería ya un sonido muy fuerte, representaría una molestia importante. Si ya nos vamos a un taladro eléctrico, a un taller de chapado, o bien, en fin, sí, un taller de estos, digamos, cualquiera con mucha actividad, pero un taller de chapado especialmente sonoro, y ahí estamos a 10 decibelios, que es lo mismo que 10 elevado a menos 2 vatios por metro cuadrado. Eso es un fortísimo, y ahí ya se empieza a producir un daño recuperable. Y aún no estamos en el umbral de dolor. Luego tenemos, pues en fin, la sonoridad reinante en un concierto pop rock o en un acto cívico, o, en fin, una jauría de perros ladrando, el lloro de un niño, que los niños lloran muy fuerte, verdaderamente, para que se les pueda, digamos, escuchar y molesten suficiente a sus padres como para que les den de comer o les atiendan. Entonces ahí ya tenemos una sonoridad de 110 decibelios, que es lo mismo que 10 elevado a menos 1 vatio por metro cuadrado. Hay que gritar mucho para hacerse entender en esas condiciones. Y claro, llegamos al momento en que se experimenta el dolor de oído, que eso pues ocurre, por ejemplo, si estás cerca de un avión que despega, o si alguien te tira un petardo. El estallido cercano de un petardo pues produce 120 decibelios, que es 1 vatio por metro cuadrado, o equivalente a 1 vatio por metro cuadrado de un tono de referencia de 1000 hercios. Luego tenemos el motor de un avión en marcha, ¿no? Eso ya serían 130 decibelios, lo cual equivaldría a 10 elevado a 1 vatio por metro cuadrado, o sea, 10 vatios por metro cuadrado. Eso sería un daño serio del oído. Eso lo produce un motor en marcha, pero también lo produce un rayo que te cae cerca, ¿no? O un martillo de torno, por ejemplo. 140 decibelios, que ahí ya se produce claramente un daño irreparable del sonido, que produce náusea y produce una visión borrosa. Eso pues sería un cohete en despegue, ¿no? O una explosión de TNT, ¿eh? Eso son, pues en fin, 140 decibelios, equivalentes a 10 elevado a más 2 vatios por metro cuadrado, de un tono de 1000 hercios, un tono de referencia de 1000 hercios. Ahí estamos ya en 100 vatios por metro cuadrado, lo que significa que ahí se alcanza el nivel de saturación. El acelerón de un coche de Fórmula 1 son 150 decibelios, es decir, 10 elevado a 3, es decir, 1000 vatios por metro cuadrado. Ahí en esa situación, aunque haya quien no se lo quiera creer, los pulmones y la respiración vibran con el sonido,
Y ese nivel es el mismo también pues, que habría en los altavoces de un concierto de rock. Eso bien, o también pues la sensación de compresión sería similar a la experimentación de estar debajo del agua. En nuestra cotidianidad quizá no, pero en nuestra vida, a lo largo de la vida, alguna vez pues hemos estado cerca del disparo de un rifle, ¿no? Esos son 160 decibelios, que es 10 elevado a 4 vatios por metro cuadrado del tono de referencia. Es decir, son 10.000 vatios por metro cuadrado. Esa es la intensidad que hay en el interior de los altavoces de un concierto de rock. Si son de 5.000 vatios de potencia, por ejemplo. En ese caso, la luz de las linternas empieza a presentar pulsos electromagnéticos. El sonido altera, digamos, el comportamiento de la luz de las linternas. Si nos lanzaron una granada de aturdimiento en una manifestación que alcanza los 170 decibelios, que es lo mismo que 10 elevado a 5 vatios por metro cuadrado, es decir, 100.000 vatios por metro cuadrado de un sonido de referencia, pues se crea ahí ya niebla y calentamiento del aire por compresión. Más fuerte es el coche más ruidoso del mundo, que produce 180 decibelios, equivalentes a 10 elevado a 6 vatios por metro cuadrado, es decir, ya 1.000.000 de vatios por metro cuadrado de un tono de referencia, de 1.000 hercios. Claro, ahí, a gran escala, comienza la destrucción de todas las estructuras corporales y la velocidad de algunas partículas alcanza los 290 km por hora. Si nos explotase una granada, en el punto de la explosión tenemos 190 decibelios, lo cual es 10 elevado a 7 vatios por metro cuadrado, es decir, pues en fin, 10 millones de vatios por metro cuadrado, y ahí se rompe el tímpano, al menos el humano, y otras estructuras, por ejemplo, vísceras, músculos, etc. ¿no? Una bomba convencional de 200 decibelios, que es lo mismo que 10 elevado a 8 vatios por metro cuadrado, es decir, algo así como 100 millones de vatios por metro cuadrado, ahí se produce muerte por shock. La rotura de la barrera del sonido que produce, digamos, 1,2 gigavatios de potencia, o un terremoto de grado 2 en la escala de Richter, eso significa 210 decibelios, que es lo mismo que 10 elevado a 9 vatios por metro cuadrado, es decir, algo así como 1.000 millones de vatios por metro cuadrado de un sonido de referencia. Ese es el mismo efecto que tendría el disparo sincrónico de todos los cañones de 9,16 de pulgada en la batalla naval de New Jersey. O sea, ahí se producen náuseas, estado de confusión, hemorragias internas en el cerebro, abortos, en fin, todo tipo de desastres. El despegue de la lanzadera espacial a 3 millas, y digo millas porque los datos están, digamos, en la literatura anglosajona, son 220 decibelios, o sea, 10 elevado a 10 vatios por metro cuadrado, es decir, 10.000 millones de intensidad. La explosión de 31.624 toneladas de TNT o un terremoto en grado 5 en la escala de Richter, que son 230 decibelios, es equivalente a 10 elevado a 11 vatios por metro cuadrado de intensidad.
eso ya, en fin, ahí estamos en una locura, ¿no? O sea, 100.000 millones de vatios por metro cuadrado. La mayor explosión no nuclear de la historia son 240 decibelios, 10 elevado a 12 vatios por metro cuadrado, lo cual es 1 billón de vatios por metro cuadrado de intensidad de un tono de referencia. Y bueno, más allá tenemos la bomba atómica. Una bomba atómica similar a las de Hiroshima y Nagasaki, pues produce 250 decibelios, que es lo mismo que 10 elevado a 13 vatios por metro cuadrado. En fin, 10 billones, ¿no? O sea, ahí se produce total desintegración en 26 kilómetros a la redonda, viento a 480 kilómetros por hora, destrucción de muros de 71 centímetros a 1 kilómetro de distancia, creación de un cráter de 190 y tantos metros de ancho y pues 24-25 de profundidad. Y hay cosas más fuertes, ¿eh? Por ejemplo, la erupción volcánica del monte Santa Elena, que dio un valor en decibelios de 280 decibelios y 10 elevado a 16 vatios por metro cuadrado. Y la mayor explosión volcánica que se conoce, que es la del Krakatoa, produjo unos 310 decibelios, que es lo mismo que 10 elevado a 19 vatios por metro cuadrado, que bueno, que rompió un muro de hormigón de 30 centímetros a 480 kilómetros, generó una ola de 900 metros, se oyó a 5.000 kilómetros de distancia. La presión acústica hizo que los barómetros fluctuaran violentamente a 160 kilómetros, por lo que se supone que los niveles fueron a 160 kilómetros de 190 decibelios, precisamente a esa distancia de 160 kilómetros del lugar de la explosión. Y bueno, y las rocas expulsadas alcanzaron alturas de 34 kilómetros. Vaya, se fueron a la estratosfera. La exposición a oscilaciones de presión de cierta amplitud no es solo causa de distintas afecciones auditivas y sorderas, ¿no? A partir de un determinado punto, los niveles de audio provocan una muy variada suerte de efectos en la salud de los seres vivos, ¿eh? O sea, es una cosa realmente seria, hay que tenerla en serio. Está ampliamente probado que los ambientes de alto nivel sonoro inducen en la especie humana diversas respuestas reflejas con capacidad de generar a la larga pues, sintomatologías de inadaptación psicofisiológica, pues como por ejemplo aumento de tensión muscular, trastornos del equilibrio, sensación de malestar, fatiga psicofisiológica, aturdimiento, disminución de la eficacia cognitiva, entre muchos otros, ¿eh? O sea, son especialmente dañinos para los durmientes, debido al alto riesgo de desestabilización de los procesos metabólicos, cuyas funciones pues, reparadoras se dan durante las horas de sueño. Un sonido de una cierta intensidad puede dificultarlo, puede obstaculizar su conciliación o impedir que se alcancen todas las fases del sueño, y es habitual que un sonido más intenso pues pueda hasta interrumpir el sueño, ¿no? Cualquiera de esas situaciones puede ser causa de vasoconstricción, causa de arritmias, cardíacas, de taquicardias, por supuesto,
incremento de la tensión arterial, de la frecuencia de respiración y hasta influir en la naturaleza de los movimientos corporales que normalmente se producen en los periodos de sueño. Como consecuencia de esas alteraciones nocturnas, se supone, porque la gente normalmente duerme por la noche, durante la vigilia, a menudo se experimenta dolor de cabeza, fatiga, melancolía, tristeza, irritabilidad, depresión, pereza, indiferencia, agresividad, abandono, apatía. Es demostrable que la falta de sueño propicia el incremento en la latencia de respuestas cognitivas. Propicia también la disminución de la coordinación motora para la deambulación y otras tareas psicomotrices, que, pues, desorientación temporoespacial, transitoria, aparición prematura de cansancio durante precisamente las tareas intelectuales, somnolencia y también, pues, en fin, aparición de episodios súbitos de sueño diurno. El insomnio y similares es importante, pero aparte, los altos niveles de audio acostumbran a provocar directamente las mismas alteraciones que la falta de sueño en la fisiología vascular, ¿no? O sea, de manera que también son asociables al incremento del riesgo de accidentes cardiovasculares, tales como rotura de aneurismas, isquemias, infartos cardíacos, ictus, y todos ellos, según la Organización Mundial de la Salud, tan denostada últimamente, la mayor causa de muerte en todo el mundo, tan denostada por algunos. Menos mal que la tenemos, de todas maneras. Pero claro, la fisiología del sueño o la del sistema cardiovascular no son las únicas susceptibles de afectación debido a los excesos sonoros, que también comprometen el funcionamiento de los sistemas neurovegetativo y endocrino, ¿no? Pero todo eso resulta en incrementos de la ansiedad, de la frecuencia respiratoria, de la presión intracraneal, igualmente en relación con problemas vasculares, por supuesto, de la secreción gástrica, con la consiguiente irritabilidad del tubo digestivo y aparición de úlceras, y a la larga, pues, por ejemplo, de cánceres de esófago y gástrico. También la secreción de diversas hormonas, como las que afectan a los ciclos menstruales y la fertilidad, o como las comprometidas en la respuesta al propio estrés, que sería, pues, el cortisol o la cortisona y la adrenalina. E incluso pueden afectar a la percepción visual, que puede llegar a registrar pérdidas de agudeza, así como de la capacidad para la percepción de los colores. Entre los desarreglos relacionados con el exceso de vibración mecánica del aire, que es el sonido, en fin, es incluso posible hallar reacciones desmesuradas y graves del sistema inmune, y no es una exageración. Una vez, en Santa Cruz de Tenerife, durante la preparación de un concierto de cóclea, que era el Transcursus Finisterre, lo habíamos titulado, el personal técnico no encontraba la forma de hacer sonar el equipo de sonido, cuyas dimensiones eran, claramente excesivas para el propósito de la ocasión. Iban ellos muy nerviosos de un lado a otro, desconectando, reconectando cables sin demasiado éxito, al menos en apariencia. La señal entraba normalmente en la mesa de mezclas, pero algo hacía
que los altavoces no produjeran el más mínimo soplo. Entre las decenas de barreras posibles, alguna debía permanecer cerrada e invisible a los ojos de un profesional poco conocedor de aquellas herramientas. Estábamos a principios de los años 90. Es un hecho más o menos comentado que en la España de aquella época aún cualquier transportista podía convertirse en técnico de sonido. Bastaba con que adquiriera el equipo y lo llevara y trajera de aquí para allá junto con los músicos de la orquesta de turno. Ni ellos ni los managers tenían conocimiento ni experiencia suficiente para exigir pues, más de lo que en realidad les ofrecían. Quizá a causa del clima que permitía cosas así, hubo también por aquel entonces en Cataluña un director general de promoción cultural que, no encontrando mejor forma de discriminar entre las propuestas musicales de la época y así canalizar los más bien escasos medios, digamos, económicos que siempre ha tenido la cultura y la música, pues estableció criterios de distinción cultural, política y estratégica, e incluso estética, entre la música amplificada y la que no necesitaba de ese discurso. Tal vez estábamos pensando en ello, precisamente, o puede también en aquella sonrisa afable y socarrona de John Cage al fin de una entrevista en el Spy por Planou, donde dejaba entender que no le parecía demasiado probable que a alguien se le ocurriera cometer la temeridad de seguir sus mismos pasos, cuando de la forma más repentina y violenta que he experimentado en toda mi vida, una bofetada de sonido me arrancó del ensimismamiento. Solo una vez tuve una experiencia comparable, aunque algo menos intensa, y fue bastantes años antes, en el Montsant, la noche en que un rayo, como un látigo cósmico, nos azotó la calzada frente a los cristales que eran protectores en ese momento para nosotros del bar de la carretera al que habíamos ido a guarecernos de la tormenta. Probablemente el usuario anterior de la mesa habría dejado los canales bloqueados y el técnico justo en ese momento, y casi por casualidad, yo creo, encontraba el botoncito secreto que los desbloqueaba todos al mismo tiempo. Algo ensordecido, pero entero, al levantarme para pedir explicaciones y sobre todo pedir que en lo sucesivo se tomaran precauciones adecuadas, me pareció que algo le ocurría a Clara, que estaba muy cerca, estaba por allí, ¿no? El ataque, precisamente, la había sorprendido cuando se hallaba a menos de 1 metro de un altavoz gigantesco. Su cara estaba muy roja y experimentaba una asfixia moderada, ¿no? En el estado de confusión provocado por aquella agresión, la sensación yo creo que debía ser bastante angustiosa. La posible gravedad del desarrollo ulterior de los acontecimientos nos obligó a abandonar la preparación del concierto en aquel punto para buscar un servicio de urgencias a toda velocidad, y por suerte la administración de un corticoide puso rápidamente pues, fin al episodio. Con todos sus síntomas, excepto el acúfeno enorme que no quiso abandonarla hasta el cabo de unas horas. Como éramos jóvenes, pudimos dar normalmente el concierto por la noche. Sin embargo, aquel día fuimos
conscientes de que había dado comienzo nuestro viaje sin retorno a la sordera.